Hola, hola, mi nombre es Sun Moon y bueno, hoy vengo a traerles una teoría que desde hace tiempo la he estado teniendo en mi mente, pero que por fin decidí compartirla aquí, pero ya de manera seria, bien estructurada y con un trabajo de investigación detrás, que es básicamente la teoría que a mí me gusta llamar la teoría del Kailan Hada, que haciendo patadas, se trata de que por mucho que se insista que Kailan es solo un humano, hay muchas cosas que lo rodean o con las cuales lo podemos asociar, que lo conectan con los seres mitológicos que llamamos hadas. Y en este video voy a mostrar las similitudes que existen entre estos seres y el main character. Antes quiero aclarar que el lore de las hadas es vasto e inmenso y cambia según la época y el lugar en el que estemos. Así que me verán utilizando elementos mitológicos y literarios, tanto de la Edad Media como más actuales, porque considero que Kael quería escribir a Kailan como un hada en el sentido más amplio de la palabra. Antes de empezar, quiero dar una alerta de spoilers inmensa, ya que aquí voy a mostrar elementos de futuros capítulos, inclusive los que están solo en su forma de guión. Bueno, también quiero poner que voy a decir que los spoilers los voy a poner en la descripción del video. Bueno, espero en la descripción del video y en el primer comentario, para que las personas que quieran ver todo el video, toda la teoría, pero no comerse los spoilers, pues se salten esos minutos, que son los minutos de spoiler. Sé que no es lo más ideal, pero para este primer video, para mí me resulta más fácil. Espero que en futuros eso no tenga que ser así. Ya sin nada más que agregar, hagámosle. Y qué mejor manera que empezar que con lo más básico de todo, el nombre. El nombre canónico del personaje es Kailan, que literalmente significa pequeño, y actualmente, popularmente, se dice que las hadas son representadas como seres pequeños. Ahora el vestido, más precisamente los colores. Los colores del vestido son azul, blanco y amarillo. El color azul y blanco se asociaba antiguamente a las hadas. El verde también. ¿Qué pasa? Las partes azules y amarillas del vestido están juntas, y cuando juntas el azul y el amarillo da verde. O sea, podríamos decir que el verde también está puesto de manera indirecta en el vestido. Algo muy característico de las hadas es su pasión por el baile. Esto lo vimos desde el inicio de la novela. Como por ejemplo, antes de su primer festín, Kailan escuchaba la música y tuvo un impulso de bailar. Cuando estuvo en su primer festín, eran tantas sus ganas de bailar que hasta aceptó bailar con Tano, a pesar de que los personajes que ya lo conocían le habían insistido hasta el hartazgo de que se alejara de Tano. Así que aquí vemos cómo el baile sí lo apasiona bastante. Otra similitud interesante que ambos comparten es su atracción por las flores. Primer spoiler: en la escena preámbulo de la luna de los amantes, Ranrock y Kailan tienen que ir a buscar una flor. Bueno, esta flor se encuentra en un claro donde hay muchas wolfsbane, que eran esas flores moradas que parecen lavandas, pero que son altamente tóxicas. ¿Qué pasó? Kailan se empezó a acercar lentamente a esas flores, así poco a poco. Fue tanto que hasta raro que le recordó: oye, recuerda que esas flores son venenosas. Y Kailan dijo: ay, sí, se me había olvidado, perdón, es que son tan bonitas. Esto, aunque pueda parecer un nerfeo o hasta una forma de burlarse del personaje, yo lo que veo es que le atraen. La belleza de las flores le atrae muchísimo y se acerca y se acerca, hasta el punto de olvidarse que son peligrosas para él. Entonces, para mí es simplemente una forma de ver cómo para Kailan las flores son como un imán y él se siente atraído por las flores. Fin del spoiler. Otra forma en que se representa esta atracción es cuando Ranrock está fuera por encontrar a Regara y Kailan regresa a la cabaña de haber ayudado a Berisa a recolectar unas plantas. Kailan menciona que le hubiera gustado recolectar lavandas para decorar la cabaña de Ranrock. Aquí volvemos a ver otra vez ese gusto que tiene por las flores, que hasta además se ve también porque hasta Vulgor lo parodia, se lo burla cuando Kailan intenta medio llevarse bien con él y Vulgor le dice: es que yo no voy a salir contigo a recolectar flores. O sea, es otro ejemplo. Hasta Vulgor, por ejemplo, se da cuenta y hasta le hace medio chiste. Bueno, pero bueno, ya para continuar, existen dos flores en particular con las cuales se asocia mucho a Kailan y que además lo conecta bastante con estos seres: las lavandas y los dientes de león. Las lavandas, aparte de ser un easter egg de Adastra, mitológicamente se dice que fueron creadas por hadas. En cuanto a los dientes de león,
Los dientes de león antiguamente se los conocía como fairy clocks o relojes hada. Y en la mitología se decía que los dientes de león eran simplemente hadas disfrazadas. En algunas representaciones, las hadas son vistas como encarnaciones de la valentía, la sabiduría y la justicia. Estos tres valores encajan en Kylan de la siguiente manera. Sabiduría, porque se ha mostrado que es alguien que siempre sabe qué decir para consolar y convencer. Justicia. Kylan encaja en la justicia porque, spoiler, en un futuro capítulo, Triss es encerrado en la prisión que tienen los lobos en su pueblo y Kylan lo verbaliza así: yo odio la injusticia. Esto también se ve porque Kylan muestra un gran sentido de lo que es justo, porque en el capítulo 15 el magistrado y los demás nobles hablan de un tema muy controversial sobre un boticario que cometió un error y que eso mandó a la muerte a varias personas. Aquí, aunque podamos estar o no de acuerdo, lo importante es ver que Kylan no lo criminalizó porque entiende la situación. Este error fue debido a que, fue un error que pasó porque antes de que pasara, ese boticario pasó semanas sin dormir para ayudar porque había una crisis que estaba pasando en ese momento y se logró evitar esa crisis, esa epidemia. ¿Qué pasó? Pasó semanas sin dormir, luego cometió ese error. Kylan entiende que era de comprender. Y aunque podamos o no estar de acuerdo, hay que entender también que se le puede considerar error, porque sí, fue un accidente laboral. La diferencia es que cuando eso es con salud, eso suele generar en muertes y cosas más graves. Pero bueno, podemos o no estar de acuerdo con eso. Lo importante es que ustedes vean que Kylan tiene un gran sentido de lo que es justo porque no satiriza, no criminaliza a ese boticario. Fin del spoiler. De los spoilers. Este sentido de lo que es justo, Kylan lo vuelve a mostrar en el capítulo 14, cuando el magistrado, por su ira, estuvo dispuesto a mandar a matar a su asesino y a toda su familia. Kylan interviene porque él entiende que eso no es justo. En cuanto a la valentía, esto ha sido un trabajo en proceso. Primero quiero que entiendan que la valentía es no sentir miedo, es poder reaccionar, hacer las cosas a pesar de tener miedo. Esto lo hemos visto cuando Kylan empezó a enfrentarse solo a los susurros ominiosos en Stranbar. A inicio de los capítulos de Stranbar lo vimos enfrentándose a los susurros ominiosos totalmente solo, porque él era el único que sabía de su existencia. Esto lo vemos en futuros capítulos también, spoiler. En el capítulo 15 están en unas termas donde también, llegado a un punto, se tienen que meter agua muy fría. Kylan tiene miedo, pero aún así lo hace. Vemos la valentía. Hace algo a pesar de tener miedo. Y esto se vuelve a repetir otra vez en el capítulo 19, donde él se tiene que esconder porque hay toda una celebración que, no voy a dar más spoilers. El punto es que había un lobo que lo estaba persiguiendo. Era una situación muy peligrosa y Kylan se escondió. Y sí, él estaba en un lugar muy frío, muy sucio y todo, pero él se quedó ahí, como tenía que hacerlo para sobrevivir. Así que aquí le podemos ver un poco más el lado de valentía que tiene. Fin del spoiler. Las personalidades de las hadas también pueden mostrar un humor retorcido. Esto lo vimos en el capítulo 14, cuando Kylan le hace la broma pesada a Finn, que le dijo mira, tú ve dónde está Rannoch y tócale la nariz y dile: hola, pelusa. Finn lo hace. Rannoch responde de manera enojada y si no mal me acuerdo, le hizo un comentario tipo así: ¿cuál de todos tus dedos quieres que te arranque de la mano? ¿Qué pasó? Kylan ve eso y lo único que puede hacer es reírse. Aquí le vemos un poco este lado, digamos, este humor que podríamos decir que es retorcido. Esto vuelve a pasar cuando, llegado a un punto, Rannoch comenta que le gustaría arreglar el escalón de su cabaña y Kylan le dice: no lo hagas, le da a tu cabaña cierto carisma. Rannoch le dice: solamente te gusta ver a la gente tropezar, ¿no? Y Kylan le dice: tal vez. Aquí otra vez vemos este gusto por el mal ajeno, cómo le da risa o cómo busca que las demás personas se pongan como en una situación riesgosa, peligrosa. Es exagerado, sí, pero es como para que vean que indirectamente muestra este humor retorcido que puede llegar a tener. Ahora ustedes me podrán decir: bueno, Sun Moon, todo esto está teniendo sentido, todo va cobrando sentido, pero Kylan no tiene alas y no se nos ha dado a entender en ningún momento que las pueda tener o algo. Y no se supone que eso sería lo más imprescindible. Lo que yo digo es que, yo lo que tengo que decir a eso es que en la Edad Media, esa representación de las hadas era, en la Edad Media, en la literatura y mitología, ponerle alas
alas a un hada era completamente opcional. Es más, casi ni se usaba. Esa representación se popularizó fue más adelante. Así que, no, Kylan puede ser perfectamente un hada en un contexto medieval sin tener sus alas en la espalda. Porque eso fue algo más moderno que se popularizó. Ahora bien, según la literatura, las hadas se muestran como buenos con los niños. Esto es un poco más moderno. Y esto porque refleja un poco la maternidad tradicional. Esto lo hemos visto mucho en Kylan porque se ha visto como alguien que escucha, no juzga y consuela mucho a través del tacto físico. Ahora bien, yo no estoy diciendo que la maternidad tenga que ser así. Yo no estoy diciendo que así solamente estoy mostrando los roles de género del mundo tradicional y conservador de cómo ellos dictan que debe ser la maternidad. Mas yo no estoy imponiendo estos roles, solamente se los estoy diciendo para que entiendan la conexión con Kylan. No pierdan el norte de lo que estamos hablando. Bueno, ahora ya cerrando este paréntesis. Todo esto que antes mencioné, eso lo hemos visto en cómo en Kylan todo el tiempo. Por ejemplo, después del primer festín, cuando habla con Berissa, que la escucha, la consuela, le da un abrazo. Cada vez que Rannoch está muy alicaído, pues eso es exactamente lo que hace Rannoch también. Y hasta con Portia, que ella, cuando estaba llevando a Rannoch y a Kylan a su habitación, ella estaba muy nerviosa por lo que había pasado. Y entonces Kylan le ofrece consolarla con un abrazo y ella acepta esta forma de consolar con él. Entonces aquí vemos cómo reflejo de maternidad se refleja en Kylan como un hada lo podría hacer, más en una representación moderna. Y bueno, aparte de eso, en el capítulo 13 creo que es, conocemos a unos niños Tigeri y ahí se nota muy claramente que Kylan sabe muy bien cómo tratar con ellos, así que si tenían una duda, pues ahí se las termino de romper. Un elemento interesante en el folclore es que se dice que las hadas son guardianas de la naturaleza. Esto se muestra en Kylan de manera interesante, ya que de camino a Stranbar hubo una escena en donde Rannoch y Kylan tuvieron una discusión sobre la polémica de comer carne, la carnicería. Yo lo que logré entender de la escena es que lo que quería Kylan era que Rannoch le dijera cuáles son los criterios que tienen los lobos para saber cuáles son las épocas para cazar y cómo saben que no están cazando de más. ¿Qué pasa? El personaje aún no era tan asertivo para esas cosas, por eso se malinterpretó y el mensaje no caló bien. Y bueno, el hecho de que él se preocupe por la cadena alimenticia lo muestra como un guardián de la naturaleza. Por eso mismo, ante todo, acepta comer carne, porque entiende que como omnívoro, eso implica que él tenga que comer carne para mantener el equilibrio de la cadena alimenticia. Al verse como un ser que se preocupa por la cadena alimenticia, podemos decir que de hecho es un guardián de la naturaleza. Ahora, algo que populariza mucho a las hadas también es que son mostrados como seres pacíficos y armoniosos. Esto es moderno. Y esto lo hemos visto porque claramente Kylan se ha mostrado como alguien que le desagrada la violencia. Se esfuerza por tener armonía con Bulgur y Trist. Y aparte de eso es muy sensible a la muerte. Spoiler. En el capítulo 16, el primer tigre que conocimos, que fue el granjero, lo encontramos muerto y de manera bastante brutal. Kylan reacciona obviamente muy fuerte, pero ¿qué pasa? Esa reacción dura por mucho tiempo. Y lo que yo puedo considerar, y además se da a entender que es como lo que haría un bebé llorón. Yo veo que es como una sobrereacción, porque al mismo tiempo no fue un amigo de toda la vida, fue un desconocido que lo ayudó. La reacción se sale un poco de proporciones cuando uno la analiza un poquito. Y entonces esto muestra realmente el gran desagrado que él tiene por la muerte. Fin del spoiler. Finalmente, para acabar con esta sección, se dice que las hadas viven ya sea o en bosques o en el Tirna Nog. Kylan, por su parte, vive en los bosques de Tirna. Disculpen. Y bueno, primero empezamos con la similitud de los nombres. Tirna Nog, Tirnan es básicamente el mismo, solo que se le quita la OG al final. También siguiente cosa, es que en Far Beyond the World tiene mucha inspiración del videojuego World of Warcraft. Y en este videojuego hay literalmente un bosque que se llama los bosques de Tirnan, que son el hábitat de hombres lobo y hadas. Aparte de todo eso, spoiler, en el capítulo 20 se nos dice que los bosques de Tirnan son conocidos como la tierra de la belleza y la juventud eterna, la misma descripción que se tiene del Tirna Nog. Fin del spoiler.
Es momento que hablemos ahora de las habilidades de Kylan y su parecido con las habilidades de las hadas. Para empezar, tenemos su falta de crecimiento de uñas y pelo. Bueno, esto es una habilidad innata de las hadas y bueno, esto de hecho está asociado con lo que acabo de mencionar, con la descripción de los bosques de Tirnan, que también encaja con la del Tirnanok. Pero esto lo voy a desarrollar más adelante, así que esperen. Así que ténganme paciencia. Otra habilidad innata es el hablar y entender todos los idiomas. Esto viene de la idea de que se dice que las hadas tienen el poder de conectar con el mundo natural de maneras únicas y especiales. En este caso en concreto estaríamos hablando que Kylan puede conectarse con la comunicación en general. Y esto podemos decir que es un elemento que forma parte del mundo natural, porque la comunicación es algo inevitable y universal. O sea, con tan solo decirles que hasta los silencios son capaces de comunicar cosas. Bueno, como ya mencioné, la comunicación es algo universal e inevitable. Esta idea de la comunicación además se refuerza con la idea de que Kylan puede entender todo lo que lee y puede escuchar cualquier sonido a su alrededor si se concentra. Spoilers. Bueno, realmente la puse un poco tarde. Bueno, igual en el video bueno, ya lo van a ver en los comentarios y demás. Bueno, lo que dije sobre que puede entender todo lo que lee se muestra en el capítulo 15, cuando hay una escena de la biblioteca y Kylan se da cuenta que puede leer cualquier cosa, a pesar de que esté cifrado. En cuanto a lo otro que dije, esto es porque en el capítulo 18 hay dos personajes que están luchando en plan, porque es una competición, no es nada violento, no es un conflicto, pero bueno, al mismo tiempo están discutiendo y Kylan es capaz de escuchar todo eso a la perfección. Llegado a un punto se distrae y se da cuenta en realidad que nadie más está poniendo cuidado al combate, porque además los otros dos lobos estaban hablando muy pasito. Entonces eso se hace nos da a entender que Kylan puede potencialmente escuchar cualquier cosa a su alrededor si se concentra en las personas que están hablando. También, bueno, ya a fin del spoiler, las hadas también pueden dar bendiciones y buena suerte. Esto lo vemos en el capítulo 18, próximo spoiler. Bueno, de hecho ya todo esto que sigue van a haber muchos spoilers, así que ya están avisados. Así que, bueno, siguiente spoiler. En el capítulo 18, Rannoch tiene que ir a hacer algo, porque sí, tiene que ir a hacer algo, y Kylan quiere darle suerte. ¿Qué hace? Él toma un diente de león y de manera así teatral, como por juego, le dice: toma aquí este amuleto, el diente de león, para que te dé esperanza y buena fortuna donde no haya ninguna. Rannoch luego nos narra cuando regresa, nos dice que él no tuvo suerte, esa es la palabra que utiliza textualmente, hasta que se acordó del diente del león. Cuando lo hizo, fue al lugar en donde antes habían ido a caminar en la escena donde salieron a correr bajo la lluvia, y ahí fue capaz de hacer lo que tenía que hacer. No voy a dar más detalles para no dar tanto el spoiler. Entonces, ¿qué podríamos decir? Se podría decir que de hecho Kylan fue capaz de bendecir ese diente de león de manera indirecta. Parece medio juego y tal, pero de todos modos la coincidencia está ahí. Y más tarde, al final, voy a hablar sobre esto de las coincidencias. Ya, espérenme. Bueno, finalmente, ¿os acordáis ya que dije que iba a hablar más a profundidad de unas pruebas? Pues aquí va. Bueno, en este caso, todo esto ahora habría que hablar de la fuerza elemental que existe en los bosques de Tirnan, o el Tirnanok para mí, que es el crecimiento salvaje. Básicamente, la wiki pueden buscar en la descripción que sale, que parte de la descripción se dice que es fuerza elemental que reina sobre el ciclo del crecimiento, la decadencia y el renacimiento. Esto conecta a Kylan con la prueba de que con el poder de que no le crezcan las uñas y el pelo. ¿Por qué? Porque esta descripción está de hecho asociada al poder cíclico de la Tierra. Por eso, hasta en el próximo capítulo 20 lo cuestionan. O sea, porque a pesar de que es un bosque que ha vivido muchísimo tiempo, al mismo tiempo siempre se ha mantenido joven y bello. En las escenas del bosque, los spreads, nunca hemos visto un árbol viejo. Que se note que sea viejo, ¿me entienden? Todo es muy joven, todos son jóvenes, fuertes, bellos. Aquí, esto es ¿por qué? Porque gracias a este poder cíclico de la Tierra, del crecimiento salvaje, al gobernar ese ciclo de crecimiento, decadencia y renacimiento, por eso siempre regresan al mismo estado. Constantemente siempre pueden regresar al mismo estado. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa?
¿Y qué pasa? Kaelan en el capítulo 15 menciona que más que estar recuperándose, lo que pasa es que su cuerpo está regresando al mismo estado que cuando se despertó. O sea, vemos aquí una conexión con el crecimiento salvaje que lo conecta con con el poder de los bosques. Y justo, esto es otra prueba muy interesante, se dice que las hadas tienen una conexión especial con los bosques. Y ya la acabo de decir, una. Ahora, en cuanto a la idea de que las hadas conectan con el mundo natural de maneras únicas y especiales, esto lo vemos en la parte de la descripción que dice que es un poder que sustenta el mundo natural. Y justo, se dice que las hadas se pueden conectar con el mundo natural y el crecimiento salvaje es un poder que sustenta el mundo natural. Se utiliza ese mismo concepto en ambos contextos. No solo eso, como ya mencioné, Kaelan tiene una conexión especial porque comparte ese mismo poder de los bosques de Tirnan de mantenerse joven y bello o de estar en un proceso de ciclo. Prácticamente no hay cambio. No sé si me estoy haciendo muy bien entender. Sinceramente siento que esta es la prueba más directa que se nos ha dado de que Kaelan sí es un hada por esta conexión. Porque aparte, toda la descripción que dice que es un poder relacionado al ciclo de la vida, la muerte, del crecimiento, la decadencia y el renacimiento puede ser básicamente lo mismo al ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Y justo eso es lo que más conecta a una hada, estar conectada con ese mismo ciclo. Ahora, hablemos de elementos sobre cómo la historia con hadas pueden ser escritas y sus similitudes con la trama de Far Beyond the World. Las hadas pueden tener dos presentaciones posibles. La primera es con poca vestimenta, la más notable siendo de color verde, y la otra con vestidos elegantes tipo para nobles. Kaelan es presentado a la tribu por primera vez como un ser pequeño con muy poca ropa, porque tenía solo el taparrabos y la capa de rano, que es verde. Y luego, ¿qué pasa? La próxima vez que se presenta, se muestra es con el famoso vestido así, que se nos da, que se insiste mucho en decir que es algo de nobleza, es muy opulento el vestido. En personalidad, también se pueden presentar de dos maneras posibles, ya sea como un ser infantil o, como ya dije al principio, encarnaciones de valentía, sabiduría y justicia. Y justo este fue el desarrollo que tuvo el personaje. Por eso, cuando perdió la memoria, actuó de manera tan infantil y luego fue madurando a volverse un ser que encarnaría valentía, sabiduría y justicia. Ahora bien, en historias antiguas, las hadas era casi siempre con nobles. Por eso los capítulos de Strandbar son tan inmersivos. Por eso también Kaelan tiene más interacciones con Rannoch, Vulgor, Verisa, incluso Triss, que es el líder autoproclamado de los conejos, que por ejemplo personajes como Cora, Tano y Regara. Incluso por ejemplo tuvo una interacción importante para la trama, pero fue con Portia, la hija de un líder druida. Así que aquí vemos la conexión con, digamos, la nobleza y demás, o el hecho de que las hadas interactúan con nobles o con miembros potencialmente de la nobleza. Las hadas suelen aparecer en historias donde hay situaciones peligrosas en la trama. ¿Y qué pasó? Se nos dijo muy rápido en la historia que Kaelan llegó en un momento donde están a punto de enfrentarse a una guerra, en este caso con Voltigern. Y hasta en Strandbar se nos mencionó a los dragones como posible futura amenaza. En la literatura, volviendo al tema, empezando a hablar un poco más del tema de los dragones, las hadas suelen ser mostrados como seres benévolos, a diferencia de los dragones. Esto no es algo que siempre pasa, pero es muy común. Y justo, se nos mencionó en el capítulo 14 que los dragones son seres muy malévolos, malintencionados, que son básicamente un enemigo. Y Kaelan se nos ha insistido mucho en que es justo lo contrario. Así que volvemos a ver esta similitud en la trama de una historia medieval y en Far Beyond the World, que pasa en una época medieval. Las hadas también incitan a los demás al amor y también crean condiciones afines para que personajes se conozcan e inicien un romance, y además se dice que se pueden nutrir del amor. Spoiler, esto es básicamente lo que pasa en la Luna de los Amantes. Este guión no está completo, pero sí se nos da a entender que Kaelan pasó esa celebración ayudando mucho a Vulgor y a Verisa, incluso antes, a que pudieran empezar a iniciar ese romance. Incluso al final, llegado a un punto, se nos dice que
porque lo hizo porque digamos que le nutría, no de manera literal, no era como que era su alimento, sino metafórica, como si su personalidad eso lo nutriera en su interior, ¿me entienden? Como cuando haces algo y te nutre por dentro, tu corazón, tu autoestima, ¿me entienden? De manera metafórica decimos que Kylan le nutre. Así que aquí vemos otra vez la comparación que se puede hacer entre Kylan y las hadas. Un rol que las hadas también pueden tener es el de espías. Una idea que desde muy al inicio también se empezó a jugar con Tris y que de hecho, spoiler, vuelve a pasar porque Tris, llegado a un punto, le pidió a Kylan que se infiltrara en donde vive Varrock para buscar papeles o algún documento para que así los conejos pudieran saber qué es lo que planean hacer los lobos con los conejos por la guerra que se aproxima. Bueno, es común las historias de romance entre hadas inmortales. Y estas historias de romances tienen tramas formadas de el encuentro, el comienzo de la relación y la imposición de un tabú, y finalmente el rompimiento de ese tabú. Y bueno, esto lo vimos, de hecho, en Rannoch y Kylan. Primero, el encuentro que tuvieron, que suele ser, en historias de romance entre hadas inmortales, el encuentro suele ser lleno de misterio y misticismo. Y es justamente de eso que se trata y fue justamente eso que pasó con Kylan, ya que está el misterio de cómo logró llegar al pueblo como tal, porque estaba manchado de sangre y vísceras, porque al mismo tiempo no tenía ninguna herida puesta, no tenía ninguna herida. Aquí vemos la parte del misterio. Tenemos el comienzo de una relación e imposición de un tabú. Esto ya es spoiler. Sabemos que, bueno, en Stranbar ellos hicieron un trato. Se nos da a entender más adelante con guiones que ese trato cambió, o sea, porque el trato era que la relación se rompiera cuando llegara Mai porque Rannoch se tenía que casar con ella. Se nos da a entender que eso cambia. ¿Por qué? Por la imposición de un tabú. ¿Cuál fue ese tabú? Que nadie pudiera conocer la relación, o sea, que la relación fuera guardada de manera clandestina. ¿Y cuál es el tabú que se suele tener en historias entre romances inmortales? De historias de romance entre hadas inmortales. Que la relación sea secreta, justo. En cuanto a la tercera parte, que es la imposición del tabú, suele ser el mortal quien lo rompe. Y yo considero que es Rannoch quien va a romper ese tabú en el aullido. Pero eso ya viene siendo parte de cómo yo considero que es la historia, cómo va a ser, porque considero que sería una parte muy importante en el desarrollo de Rannoch. Pero eso es tema para otro video. Finalmente, estas relaciones, las hadas en esas historias se enamoraban, eran de caballeros. Y aunque Rannoch no sea un caballero per se, porque así no se describe textualmente a Rannoch, básicamente ese es su rol en su sociedad. Se podría decir que él es un caballero. Es como en cierta forma una medio contraparte de Arithan. Y hablando de Arithan, spoiler, Kylan se muestra, en el capítulo 15, se muestra que tiene un cierto interés en Arithan, así medio romántico, erótico. Y en el capítulo 16, el otro que le sigue, hay un nuevo personaje humano que le hace un comentario a Kylan sobre Arithan, y Kylan responde así, suspirando, viéndolo con ojitos soñadores. O sea, eso básicamente refleja cómo Kylan se enamoró de Arithan, de la misma manera en cómo una hada se enamoraría de un caballero en historias medievales antiguas. Uno de los orígenes posibles de las hadas en la literatura es como el de almas condenadas que fueron condenadas por un pecado que cometieron en su vida pasada, pero que descendieron de nuevo al mundo terrenal para encontrar redención a través de una relación amorosa pura. Esta idea se juega desde el principio. En efecto, vemos que Kylan es un ser que es atormentado por un ente oscuro, los susurros ominiosos, y Kylan es mostrado como esta fuerza de energía y de valentía, de firmeza que lo ayuda a seguir en adelante, a superar eso. Bueno, otro spoiler, esto vuelve a reforzarse en el capítulo 16, donde hay toda una escena en donde se habla del poder sanador del amor. Para terminar, mostraré unas pruebas extras que, aunque no tengan mucho peso, creo que es interesante mencionarlas. Se dice que las hadas amaban las fresas. Esto lo vimos más o menos en Kylan por el hecho de que cuando Vitril le ofrece a Kylan, las hadas, se dice que las hadas aman las fresas. Esto lo vimos lo mismo en Kylan. Porque, por ejemplo, por el postre de fresa que escogió
que cogió de Mithril, que aceptó de Mithril, y que además se menciona también que de entre todos los postres que le ofreció fue el de fresas que primero capturó su atención. Y luego se habla mucho de cómo le parece algo delicioso y maravilloso el sabor a fresa. Otra cosa muy propia de las hadas es su relación con los deseos. Esto lo vemos a través de la escena del pozo que hay en Strandberg, donde Kylan va y pide un deseo. También lo vemos al principio, en la primera escena, donde Ranrock y Kylan duermen así arrunchaditos. Una pestaña se le cae a Kylan y Ranrock la recoge y se la muestra a Kylan. Y Kylan la sopla, sin saber por qué, y así lo dice verbalmente. No sé por qué, solamente se sintió correcto hacerlo. Así que, esto ya lo vemos como Así que, aquí vemos, y bueno, sí, esto lo vemos como... Seguimos viendo esta relación con los deseos, porque soplar una pestaña se dice que si la soplas... puede cumplir deseos. Finalmente, esto también refuerza por qué los dientes de león, por qué hay tanta asociación a Kylan y los dientes de león, porque se dice que cuando los dientes de león están así en su figura blanquecina, si tú soplas esas semillas, se te puede cumplir un deseo. En siguiente lugar, se ha mostrado que los bosques tienen elementos celtas. Por ejemplo, se ha mencionado que existen druidas, también hay elfos, también en donde vive Varrock se mostraron unos símbolos celtas. Y bueno, justo, ¿cómo Kyle podría omitir a las hadas, que son el punto central de esa mitología? Bueno, ya la verdad, se me está haciendo algo tarde, la verdad, así que aún quedaron unas cuantas pruebitas extras. Sorry, tal vez para el próximo video inicie el video terminando de mencionarlas. Si quieren, ustedes me dirán, sí, díganme. O si no, les escribo yo en el comentario resumidas. Bueno, para concluir, como podéis ver, hay muchas pruebas que conectan al prota con estos seres mitológicos, unas más que otras. Pero hay que entender que Kyle ha escrito esta novela fijándose mucho en los detalles. Por eso no podemos decir que todas las pruebas frágiles son coincidencias, ya que si las juntamos obtienen cierto peso. Aparte, en el tropo de personajes hadas que no saben que lo son esa misma clase de pruebas las que terminan reflejando la naturaleza feérica de sus mismos personajes. ¿Os acordáis lo que dije sobre una coincidencia que dije? Aquí lo vemos. Todo lo que pueda ser coincidencia en Kylan realmente no lo es. Hay que tener eso muy en cuenta. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Kylan es un hada u otro ser mágico? ¿Qué otra explicación le dan a lo sobrenatural en Kylan? Espero poder leer sus comentarios y si les gustó la teoría, compártanla para que más personas la descubran y espero que nos veamos de nuevo en un próximo video. ¡Hasta luego!